Le pregunté a Julito Ramos, que es el secretario de gobierno del departamento de Casanare, ¿qué hace en Semana Santa? Me dijo, pues voy a ir allá y le voy a contar con otro amigo qué hacemos en Semana Santa. Se trata también del secretario de Educación, Diego Fernando Ardila. Secretario, ¿qué? Es que son dos cosas curiosas que vamos a abordar hoy, ¿no? Vamos aquí por este lado, señor secretario de Educación. Un placer saludarlos, caramba, cómo me alegra verlos acá. Me gusta que nos demos cita para hablar de estas cosas tan especiales en la Semana Mayor. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos porque dos son llaneros, pero tuvieron una formación diferente y pues cuando pregunté a Julio Ramos qué hacía, dijo, voy a hacer una cosa, voy a ir con el señor secretario de Educación porque él tiene otra forma de expresar cómo es esta tradición. Primero que todo el saludo, doctor Julio Ramos. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de DF Casanare, que es muy amplia, y obviamente pues un saludo especial a todas las personas que nos visitan en el departamento de Casanare, que son muchas. Está llegando mucha gente. Sí, señor. Señor secretario de Educación, Diego Fernando Ardila, un placer saludarlo a usted. Estimado amigo Rubén Darío, un saludo muy especial para ti, para Julito, por supuesto, para la mesa de trabajo aquí, para todos los que están viéndonos a través de este medio, todos los que nos visitan, que es cierto que muchas familias en esta época precisamente se reúnen para celebrar la Semana Santa. Bueno, voy a hacerles la pregunta. Es que estamos en conversación con los amigos, hemos escuchado varias voces de todo lo que implica la celebración de la Semana. ¿Ustedes cómo? Bueno, yo lo dije hace algunos minutos, ustedes no han parado el trabajo porque tienen un compromiso dentro de 10 días de la cumbre de gobernadores, la garantía de la seguridad, la educación que no para, pero yo les pido el favor que hagamos un altico para que le contemos a la opinión pública, usted como llanero, maniseño, ¿cómo celebra la Semana Santa? ¿Cómo es el acompañamiento familiar en la Semana Santa? Bueno, Rubencho, yo venía anoche, inclusive me ponía a pensar más bien cómo ha venido haciendo los cambios de cómo se celebraba la Semana Santa, ¿no? Mi abuelo, un hombre llanero. Perdón un momentico, ¿tintico? Es el mejor tinto que hay, ¿Tintico? el Bueno, del DF. Tintico, ya los va a atender nuestro amigo Sebastián, que hoy está muy cordial, siempre ha sido cordial. Bueno, sigamos. Imagínense, mi abuelo, un hombre llanero, un hombre familiar. En esa época, en la Cristalina, que era su finca, la Matepalma y la Petapera, unos nombres Criollos, más criollos, sí. Por lo general, la semana anterior a la Semana Santa se hacía todo lo que tenía que ver con la gastronomía nuestra, sí, porque era muy de él y de todos los llaneros, pues, de atender a la persona que llegaba a su finca, ¿no? Entonces, las hallacas, los tungos, el masato, la carne, bueno, lo aguarrús, que fuera, el arroz, todo, aguarrús, todo lo que se hacía para Semana Santa, se hacía la semana inmediatamente anterior, porque a partir de ese sábado que iniciaba la Semana Santa realmente no se hacía nada en cuestiones que fueran a ofender, digamos, las tradiciones que traían Semana Santa. Se oraba, los juegos tradicionales. Ayer jugábamos con el gobernador, antier, con el gobernador ahí porque le llegaron unos mararayes después de una reunión de atender a la población de Alameda, Marta Mojica y de La Bendición, y le llegaron unos mararay y yo ahí en la oficina le puse una casita de los mararay y empezamos y jugamos un rato y me acordaba que el abuelo siempre lo hacía, llegaba con su bulto de mararay y le repartía acá por porciones similares a cada uno y ya pues el que se perdía los mararayes, así fueran el primero o segundo día, pues ya no podía seguir jugando en el resto de la semana. Digamos que era más de juegos de trompo, zaranda, mararay, la comida, era un hombre, un muy buen anfitrión, entonces le gustaba que lo fueran a visitar y por lo general usted sabe que la gente de Sogamoso, la gente de Boyacá en tiempos de Semana Santa visitaba, o ahora visita también mucho
al departamento del Casanare, pero más a sus amigos que tenían en común, y realmente todo era muy familiar. Era la semana donde los primos de las diferentes partes donde pues vivían, llegaban por una orden específica de él. Era un hombre que realmente entregaba esa orden y tenía que estar toda la familia. Nosotros somos, por la familia materna, una familia extremadamente numerosa, muy numerosa, y podía llegar, y obviamente pues él era encantado de poder atender a su familia sin desconocer y sin dejar de lado las tradiciones religiosas. Yo vengo de una familia católica totalmente, entonces pues se tocaba hacer las procesiones, asistir a ellas, el Domingo de Ramos, y por lo general el Domingo de Ramos siempre había en mi municipio coleo, y en la noche en el Caney de la Manga tenían los hermanos Carranza. La orquesta tradicional de Maní. Los hermanos Carranza, y ahí por lo general siempre hacían una fiesta, pero... Oiga, en esa época eran famosas las orquestas, los Palmaritales. Los Palmaritales de Pore. Sí. Los de Nunchía, ahora se me olvida el nombre. También. Entonces esto hacía que la cuestión fuera muy familiar, y realmente pues así como lo hacía el abuelo con su familia, lo hacían los diferentes patriarcas de los municipios con todas sus familias, y lo que se hacía era ese intercambio tanto de comida, cultural también, porque era un intercambio cultural importante, pero nunca se dejaba atrás las procesiones, el Via Crucis, la lectura de las 7 palabras, el domingo, la misa del Domingo de Ramos, la quietud total que se tenía el jueves y el Viernes Santo era increíble. Realmente era un respeto absoluto, y yo por eso lo que he traído hoy aquí, y le agradezco, maestro, por la invitación, es cómo se ha venido cambiando, ¿no? Ahora lo que ofrecemos es un turismo religioso. Imagino que no dejamos de orar, yo nunca lo dejo de hacer, y siempre estaremos en esa convicción, pero ahora nos preparamos más para el turismo religioso. Nosotros hicimos el lanzamiento en el municipio de Tauramena, que es un municipio que ha venido avanzando de manera acelerada en el tema del turismo en el departamento. Es la vanguardia que tenemos del turismo en el departamento del Casanare. Y allí lanzamos todo lo que tiene que ver con el turismo religioso para el departamento, y también, obviamente, sin desconocer el tema de la seguridad, 3.000 hombres que van a estar custodiando todo el departamento en esta Semana Santa, para que tengamos una Semana Santa tranquila, en paz, con mucha tolerancia, con mucha cordialidad, con mucha oración, ojalá, pero también pues que las personas que lleguen al departamento se sientan de la mejor manera y bien atendidos. Bueno, la contraparte geográfica de esta conversación es el secretario de Educación. Sí, Rubén, perdón, yo interrumpo ahí, maestro. Es que ayer me llamaba Rubén y le dije, bueno, mañana vamos 2. Va un sabanero, que soy yo, somos de la Sabana del Plan, y va al cerro también, a ver cómo la pasaban los del cerro en ese entonces. Y para eso pues está mi amigo el doctor Diego. Bueno, el señor secretario de Educación, Diego Fernando Ardila, de una instrucción perfectamente tradicional del municipio de Támara, seminarista, ¿no? Claro. Seminarista del Seminario San José de Támara, que fue una institución aquí en Casanare. Bueno, y la Semana Santa ya en el cerro, ¿cómo era o cómo es? Bueno, ya ha cambiado, como dijo Julio, ya ha cambiado, pero en su momento, ¿cómo era esa celebración, mi apreciado secretario, con los buenos días, hombre? Bueno, claro. ¿Cómo era? Yo creo. Yo creo que ha cambiado mucho, como lo dice Julito, otra perspectiva, otras dinámicas en cuanto a la realización de actividades, pero la Semana Santa yo creo que era como una pequeña Navidad para nosotros en Támara. Es una comunidad muy marcada por la tradición, por la religión, como usted sabe. Támara se caracteriza siempre por ese tema religioso, entonces lógicamente la Semana Santa, empezando desde el Domingo de Ramos, esos días lunes y martes, donde se juega más que todo el tema del trompo, el tema de nosotros le decimos pepos a los mararay, ¿no? Sí, pero yo sí no la sabía. Yo tampoco. Entonces allá los conocemos muchos como pepos, a pesar de que en mucha región del llano le dicen mararay o mararabes.
pero también el juego del trompo era muy característico en todas las calles del municipio de Támara. Jugábamos mucho, mi querido Rubén Darío, naipe, ¿sí? Jugábamos al naipe, a la 21, apostando con los pepos. Mientras nosotros los niños jugábamos de casitas, como dice Julio, los 4 pepitos haciendo casita, realmente los mayores jugaban naipe, apostaban por canecas, por baldes de Magaraves. Sí. Entonces era una semana de mucha unión familiar. El Jueves Santo recuerdo mucho todo el tema de la última cena, la celebración como tal religiosa, ¿no? Que congrega a todo el pueblo, a todas las familias. Muy solemne. En la Muy iglesia, solemne, muy sí. solemne. El lavatorio de los pies, el orgullo de cualquier tamareño o tamareña de participar allá en esas actividades, ser uno de los discípulos que va a estar en la ceremonia. El Viernes Santo, el Via Crucis, que es Las imágenes son bastante tradicional, que nuestras tías, nuestras madres nos ponían esa vestimenta Sí, claro, propio. para dramatizar el Via Crucis, porque era en vivo, digamos que se hace en vivo, sí. y con unos recorridos bastante. Usted conoce el Piojo, por ejemplo, Ajá. el Cerro del Piojo que queda en el municipio de la entrada, o ir a cualquiera de esas veredas a hacer el Via Crucis. Igualmente recuerdo mucho los credos. Mi abuelita Edwina nos llevaba en la noche del viernes a hacer los 33 credos para pedir algún favor, algún deseo que se tenía, y íbamos a rezar esos 33 credos el día viernes. Bien. Y el sábado, Oiga, señor, usted es seminarista, ¿no? yo alcancé a estudiar en el Seminario Menor San José De Támara. hasta sexto y séptimo. Ya después cambió su filosofía. ¿A quién le tocó como rector allá? El padre Víctor era el rector. Padre Víctor era el Padre rector. Víctor era el rector. Mi chica. En Támara hubo gente muy querida Claro. en esos seminarios. Oiga, Claro. qué chévere. Bueno, Allá mucho más creativos para la Semana Santa, Claro. porque era en vivo y un montón de cosas, ¿no? Entonces el cerro se ha caracterizado más en ese aspecto que la gente del plan. Mire, Bueno, nosotros de niños y niñas, el sí. sábado, le termino, el sábado santo, que ustedes saben que es la bendición del agua y el fuego. Entonces para nosotros el tema de la fogata, de que se encendiera eso, también era muy, muy atractivo de niños. Y bueno, era eso, era la unión familiar, o es, porque todavía se sigue haciendo, y ahora con una perspectiva más también de demostrarle a Casanare y al país lo que se hace en cada uno de los municipios del departamento. Jonathan, ¿usted estrenaba en Semana Santa? Sí, relativamente no. Que hay momentos en que es tradición de que para el domingo Para de ir a- Ramos o al de Resurrección, Sí, pero al niño le ponen la mecha, la Pero pinta. lo nuestro era más en Navidad. ¿Sí? Sí, más en Navidad. En Semana Santa no tanto, pero sí se asistía, obviamente lo que dice Diego es cierto. En familia se asistía a la iglesia, en familia se asistía a las procesiones, el Via Crucis, sobre las 8 o 9 de la mañana. Los Sí. padres siempre escogían esta hora, un poco difícil, pero bueno. No nos tocaba tan duro, muy seguramente, como en Támara. Obviamente por la pendiente, eso se sobreentiende, nosotros más plan, pero sí el inclemente sol, y en Semana Santa casi siempre hace un buen sol. Se podía decir que el sacrificio que se hacía, porque realmente era como eso, ¿no? Mostrar ese sacrificio ante Dios para honrar esa semana en la que Él tuvo este sufrimiento y entregó la vida por nosotros. Bien. Tratar hasta el máximo de inculcarle a las nuevas generaciones, a los hijos, qué se hacía antes, qué no se puede perder, porque ya con la era digital y con Sí. todo lo que está pasando, pues las transformaciones se dan, y se dan por una inercia lógica en la que cada generación pues trae consigo diferentes formas de ver las cosas, aunque nosotros, la generación nuestra, todavía alcanza a recordar y alcanzó a tener o alcanzamos a estar
en esas manifestaciones diferentes de la Semana Santa, como ahora, pues también hemos visto la evolución y los cambios. Y Sí. la religión sigue todavía, la religión pues nunca se va a acabar, y el creer en un Dios supremo y el creer en que alguien nos indica el buen y el mal camino, perdón, y nos premia si hacemos las cosas bien o las hacemos mal, eso siempre para mí está bien. Porque si uno tiene un temor de algo, de alguien, El temor de Dios es... siempre digamos que como que su andar va hacia esas líneas. Y pues bueno, ahora repito, en las grandes ciudades y los departamentos ya se alistan para entregar en Semana Santa pues también este tipo de actuaciones que generan turismo, ¿no? Monpós, por ejemplo, hoy está full, Popayán y otras ciudades que se han caracterizado por esto, porque también dramatizan, digámosle de alguna u otra manera, en términos teatrales, Sí. las procesiones y todo lo que pasó en Semana Santa. Sí, sí. Señor secretario, ¿usted alcanzó a orar el Padre Nuestro en latín? No, todavía. No. Hubiera querido. Neus Pater Noster, no más. No. Pero sí, ya que usted dice el seminario, cada vez que vamos a algún municipio, incluso yo creo que me ha pasado cuando estaba en Bogotá, resulta uno que encuentra a alguien que estudió en el seminario, que en el Seminario Menor San José eran muchas las personas, tanto de Casanare como otras regiones, que llegaban hasta allá. Sí, sí. Y le digo una cosa, hay tamareños muy brillantes, lo que pasa es que se fueron, pero son personas muy brillantes, son cerebros fugados, digámoslo así, Sí, señor. que pasaron por el seminario. Yo tengo un amigo muy tamareño, él de una familia muy tradicional, que nos lo robó la industria petrolera, el ingeniero Jairo Lozano, Olver Jairo Lozano Becerra, un personaje. ¿Dónde estaban? Sí, un personaje, y por allá pasaron, el seminario era una fábrica de Así es. gente muy preparada indudablemente. ¿Por qué cambió eso? ¿Por qué cambió tanto? Yo le atribuyo, y hablaba con el padre Jorge Medina ayer, que si bien es cierto la constitución del 91 dio la libertad de cultos y los laicos, el país laico y todas esas cosas, a mí se me hace que hace falta en los colegios, lo que he dicho, la educación religiosa y moral. No sé si me digan retrógrado, pero ese punto fue fundamental en la pérdida de muchos valores cuando los colegios dejaron de dictar la educación religiosa. Bueno, pero mire, una cosa, Rubén y Diego, digamos que para estos temas yo leo ahí que dice secretario de gobierno, hoy deberíamos estar más como Julio Ramos y Diego Ardila para no tener, digamos, esos conflictos de Sí. pronto, sí. Pero vea, y no sé si me irán retrógrada también, pero han cambiado muchas cosas. Yo me acuerdo que nosotros le teníamos un respeto al docente, al profesor impresionante, al padre de familia. Ahora un alumno es muy difícil que respete a un docente, es la realidad de lo que está pasando, y Diego, que maneja eso a diario, nos dará fe de esto. Porque antes existía ética, religión, valores, y no crea, eso forma. Siempre lo digo, en temas de seguridad, si hablamos de temas de seguridad, yo digo, bueno, nosotros atacamos al delincuente y se puede capturar, si el juez no nos lo deja libre, pues va a cumplir su condena intramural. Podemos seguir con esta lucha como la estamos haciendo contra el crimen a diario, pero las nuevas generaciones, las que van a futuro, los que hoy tienen 3, 4, 5 añitos, pueden cambiar esto cuando ya en 16, 17 años tengan sus 20 años y le van a servir a la sociedad, siempre y cuando empezamos desde la familia, desde ahí, porque nosotros estamos empezando a tratar de corregir a alguien que pues en su infancia y en su adolescencia no tuvo esa oportunidad y no nos corresponde a nosotros, es algo muy familiar, pero ha venido cambiando las cosas, la normatividad es increíble. Yo no estoy diciendo que aquí a los muchachos hay que darles leño, obviamente no hay que hablar con ellos, pero ahí me perdonarán, de vez en cuando una nalgada no sobra, eso no sobra. Yo perfectamente entonces podría odiar a mi madre o a mi padre o a mis abuelos, pero
los amo con toda mi vida. Y nos enseñaron otras cosas. Y hoy le tenemos que decir a la sociedad que de alguna u otra forma hemos hecho el bien y siempre tratamos de hacer el bien y ayudar donde más podamos hacerlo. Ese es de ahí, no hay ni colegio, ni hay universidad, ni nada de eso que pueda, mi querido Rubén, cambiar lo que va a ser el ser humano a futuro. Es la misma familia. Ahí es donde es ahí donde dice, hay que respetar al docente, hay que respetar al vecino, ¿no? Hay que ser tolerante. Salude a su tío, salude a su abuelito, salude. Ahora los pelados tienen una frase muy popular, dice, hija, salude ahí al señor, hola, y siguen derecho. Antes no, antes la obligación era entregue la mano, buenos días, buenas tardes, sí señor, no señora, muchas gracias. Y empezamos a crear gente, realmente. Y los colegios perdieron las clases que se dan de valores, de ética, de principios. No la alcancé a ver, pero me contaban mis tíos que alcanzaron a ver algo que era lo de portarse bien en la mesa, ¿cómo se llama? Ética y moral, la urbanidad. La urbanidad de Carreño, la urbanidad de Carreño. Sí. Y nos dirán retrógradas y un montón de cosas. En esta biblioteca que tengo acá debe haber una urbanidad de Carreño por ahí. Bueno. Pero fíjese, esta gente que vieron la urbanidad de Carreño a lo de ahora. Y hay que empezar a ver los detalles. Claro, estamos en un país donde solicitamos muchísimos derechos todos los días, pero nos comprometemos con muy pocos deberes. Y todos los fallos que hay de las diferentes cortes, pues todos son garantistas, absolutamente todos. Ustedes, si hay un país garantista, yo creo que debe ser Colombia, pero con tanta garantía que nos entrega, se nos olvida que también hay que fallar para los deberes. Y ahí es donde empezamos a formar. Todos tenemos derechos. Claro, todos tenemos deberes. Pero es que exigimos muchos derechos, deberes poquitos. Entonces decimos, por ejemplo, decimos nosotros como padres de familia, ¿qué pasa? Que no nos atienden rápido, que mi hijo se accidentó. Pero como padre de familia, lo que no hacemos es, mi hijito tiene 16 años, no puede manejar moto. ¿Sí? Sin casco. No puede salir sin casco. No puede andar por ahí a 100 por hora pasando una calle sin revisar que tiene un pare. Ese deber como padre sí no lo tenemos. Pero claro, cuando pasa lo lamentable, ahí sí donde está mi derecho de que tiene que ser rápido. Entonces, claro, hay que hacer las dos cosas al tiempo. Pero tenemos que empezar nosotros a entregarle a la sociedad y a adquirir esos deberes para poder empezar a mejorar esto. Y qué bonito tema que estamos tocando hoy, que nos reflexiona, porque estamos en una semana de reflexión para reflexionar todo esto. Y claro, deberían llegar a los colegios nuevamente este tipo, obviamente respetando las diferentes religiones, porque uno entiende también que la religión ha tenido desaciertos en muchas cosas, pero Dios sí existe y hay que orar con Él y hay que pedirle a Él y hay que temerle a Él. Pero obviamente debemos desde ya empezar a tener esas reflexiones. Se está perdiendo mucho. Hoy los consumos en los colegios, eso no es un secreto para nadie. Hoy están consumiendo drogas en los colegios. Y hoy los maestros hacen... Y uno diría que el consumo en los planteles educativos, no, eso solo se da en la ciudad. No. En las zonas rurales ya se está viendo el problema. Ya llegó. ¿Ya Bueno, llegó? Porque ¿cómo es la dosis, la mínima sí, dosis? la garantía, Pues, entonces está listo y usted tiene que, como autoridad, entrar a tener unas pruebas extremadamente contundentes para que esto se pueda judicializar. Y así vamos entrenando. Antes, repito, el respeto. Para muchos es retrógrada y para muchos se le puede dominar, como dicen los muchachos hoy, que les genera vergüenza o oso pedirle el bendito a los abuelos y ese tipo de cosas. Eso se hacía antes. Ahora pues difícilmente lo van a hacer, ya no se va a volver a repetir. Y aunque la gente diga que hay que evolucionar, a mí sí me parece que eso que se hacía atrás, de tantas cosas que se hacían atrás, si ahora se empezaron a implementar, empezaríamos a mejorar sociedad, porque la sociedad se han venido envenenando y se ha venido empeorando, es porque hemos sido muy permisivos en muchísimas cosas y por eso estamos a veces con los problemas que tenemos. Diego Fernando Ardila, usted que fue formado con esa disciplina propia del seminario,
¿Cómo ha visto la evolución de todo esto que estamos abordando acá en esta mesa de trabajo hoy? ¿Cómo ha visto esos cambios? Y hoy que usted tiene la enorme responsabilidad de ser el secretario de Educación, ¿cómo siente que uno quiere hacer muchas cosas para poner en orden las circunstancias, pero a veces por la misma normatividad tiene que frenarse? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, yo creo que hay dos premisas básicas en lo que estamos viviendo. La primera, y recojo lo que dice Julito, es esa conexión entre el hogar y la escuela. Creo que es fundamental la responsabilidad que tenemos tanto los maestros, maestras del departamento, pero también los padres y madres de familia. Hay que haber esa articulación, esa armonía entre el hogar y la escuela. Y lo segundo es que si existe, yo creo que hoy el mundo en que vivimos tiene una crisis, ¿sí? Y es regresar o retornar ese humanismo que se tiene en la formación integral tiene que ser humanista también. Y todo esto yo entiendo, el tema de la religión, el tema del Estado laico, todas estas normas que han variado mucho en torno a la regulación que tiene el sistema educativo, pero en últimas la religión y lo que estamos hablando no es más que filosofía moral, y la filosofía moral tiene que hacer parte de la formación integral de nuestros niños y niñas, porque precisamente es lo que permite que creemos y formemos seres humanos. Creo que es la mayor crisis que afronta hoy el mundo frente a los vicios, frente a las redes sociales, frente a todo el tema de como un poco de derrumbamiento de todos los principios de vida que teníamos como sociedad. Y esto es una crisis, yo creo que a nivel mundial, que también impacta, vuelvo y digo, la forma de pensar que tenemos como seres humanos, y yo creo que debemos rescatar, y desde esta responsabilidad que tenemos en la Secretaría de Educación hemos venido trabajando ya en materia de los proyectos pedagógicos transversales, en los proyectos institucionales, y este tipo de proyectos, la educación ambiental, por ejemplo, la movilidad segura que mencionaba ahora Julito, pues tienen que hacer parte también de esa formación integral. Y yo creo que como casanareños y casanareñas y como país tenemos que reflexionar bastante sobre el juego que tenemos, el rol que tenemos y el papel que tenemos los maestros y maestras, pero también los padres y madres de familia, y volver un poco a darle relevancia al humanismo en la formación integral y a esos criterios de valores que, vuelvo y digo, en últimas, si no queremos llamarlo como religión por todos los cambios ideológicos, etcétera, en últimas es filosofía moral, y la filosofía moral son principios de vida y principios de acción que deben regirnos, sea cual sea la religión que expresemos o la creencia que expresemos, porque formamos seres humanos, ciudadanos, líderes, tanto para nuestra nación como para nuestro departamento. Y yo creo que en eso tenemos nosotros que tener mucha claridad al momento de dirimir cualquier situación que se presenta, y también de enfocarnos como administración departamental y como Secretaría de Educación para un poco retomar y fortalecer la formación humanista. Yo recuerdo de la Semana Santa, muy niño, todo se compraba la semana inmediatamente antes, claro. El mercado se hacía anterior a la Semana Santa, toda la ropa quedaba lista porque no se hacía absolutamente nada, no se hacía sino cocinar, comer y orar. Yo recuerdo eso, y eso que no, si usted se mete en una piscina se vuelve pescado, eso le metían unas cosas a uno, sí, ¿no? El rigor de la época. ¿Ustedes qué recuerdan? Le pregunto a Diego Fernando, ¿qué recuerda algo que lo haya marcado en esa Semana Santa de muy niño? Aparte de lo que ya me ha comentado de las procesiones, los cargueros y todas estas cosas, las luces. ¿Qué recuerda algo que lo haya marcado en el marco de una Semana Santa? Pues realmente, como tú dices, era un momento de total receso. Los juegos, como te digo, eran antes, el lunes, el martes, de pronto el miércoles. Jueves y viernes absolutamente nada. Comer sus amasijos, acuérdese, sus galletas de naranja, galletas de leche, las mantecadas, los bizcochuelos, los postres del Viernes Santo, no comer carne, ¿verdad? El ayuno, sí, que sí, era tan significativo, y todo lo que había detrás de esa prohibición del ayuno,
y de otros ayunos que también tienen que ver con la carne. Sí. Sí, ¿Y usted qué en el recuerda caso que lo haya- propio, realmente era, y lo recuerdo mucho, yo casi siempre hablo de mi abuelo materno. Tuvo que ver mucho en mi crecimiento, demasiado. Un hombre grande, un 85, 88 de estatura, llanero, buena gente, altruista. Pero la principal característica era la unión familiar. Era la principal característica. Quizá Semana Santa y diciembre para nosotros era muy bonito porque pues el hombre sí era el que mandaba en toda la familia. Sí. Una familia numerosa, como lo he dicho, pero el hombre sí realmente decía, lo necesito aquí a partir del Domingo de Ramos, y todo el mundo tenía que estar allá a partir del Domingo de Ramos. Y dentro de la misma familia se hacía todo lo que está diciendo Dieguito de las labores y las visitas. Lo más bonito eran las visitas de las otras familias porque sí se visitaban. Ay, sí, Entonces, sí. venía la Iban de familia, finca a finca, como iban. no se hacía tanta comida para la atención, y después Sí. iba donde el compadre allá también a la visita con la familia, que también estaba atendiendo, ¿no? Y Sí, ahí me se acuerdo oraba de eso, y se hacía toda esta cuestión. Entonces digamos que eso era algo de resaltar la unión familiar que se está perdiendo. Hoy, por ejemplo, aquí en Yopal, en nuestras familias, algunos están en el eje cafetero, otros están en Maní, otros pueden estar aquí en Yopal, otros seguimos trabajando, y así, y muy poco, otros estarán en Tunja. Entonces se van como que cada uno haciendo ya su propio, ¿cómo llamamos ahí? Sus propias actividades, Sí. y se van armando, y eso realmente se extraña mucho. Y no lo digo solo yo, creo que cuando hablo ya con mis primas, que ya son mujeres hechas y derechas con sus familias, cuando hacemos las videollamadas grupales, recordamos mucho eso. Y lo recordamos a él viéndolo sentado debajo de un matapalo grandísimo en una silla grande, porque el tipo era bien grande, dirigiendo los juegos y mirando cómo estaba la cuestión. Yo creo que la unión familiar y ese intercambio también con sus amigos y sus familias es algo que no se va a volver a ver nunca. Empecemos por ahí, que nunca se va a volver a ver, pero es lo que más extraña, y quizá eso también fortalecía mucho a las sociedades, Sí. así Imagínese, por muy pequeñas que fueran. mi mamá, ya nosotros 18, 19 años, estoy hablando de la década del 70 y para empezar la 80, era una tradición en casa, en Bogotá aún, que ella nos reunía el Jueves Santo a los hijos, llegamos 7 de la mañana, y en torno a su cama ella ofrecía un vinito y una galletita. Eso era sagrado el día Jueves Santo. Fíjese cómo de repente también, si nosotros tenemos historias, aunque sean parecidas, pero fíjese que entre los mismos municipios son distintas, ¿no? Porque si hablamos de Trinidad y San Luis de Palenque, más arraigados todavía porque tienen el vicariato, ¿no? Sí, claro. Entonces obviamente ellos lo tenían un poco más arraigado en el tema. Ya vamos a hablar, si hablamos del tema de país, nos vamos a encontrar con cosas diferentes, ¿no? Claro. El caso de tu mamita, Oye, con el tema de la galletica y el vino era diferente a Algo lo que así nosotros hacíamos. teníamos acá. Y un silencio sepulcral. Total. En la calle todo, comercio cerrado. Nadie abría. Ah, el Viernes bueno, Santo. comercio cerrado, sí, claro. Nadie abría. Sí, comercio cerrado. Emisoras Nada, apagadas. nada. Y las que estaban al aire solamente transmitían, decían en esa época música culta. Bueno, hay otra cosa que... Y es la música clásica. Creo que Diego Venga, lo va a decir. hay otra cosa que... A ver. Creo que Diego lo va a decir. ¿Será que es lo mismo? A ver. Nuestros programas de televisión, las películas, todas las de Eso lo iba a Semana decir, Santa. claro. Eso era garantía, porque El claro, en martes la del calle, Calvario. claro, en Claro. la pasión de Cristo. o sea, bueno, Bueno. en la calle no había nadie, toda la familia estaban en la casa, y Bien. lo que se ve en Semana Santa son las películas. Las el series, canal 1, el canal Todo A, era transmitía. solamente transmitiendo películas de la época, ¿no? De Semana Santa. Y mire que ahora que decía Julito, las diferencias, ¿no? Mientras allá su abuelo materno, Materno. pues en nuestra familia era nuestra abuela materna, mi abuelita Dubina, creo que era esa figura que reunía
no solamente a mis tíos y tías cercanos, maternos, sino a un número impresionante de familiares y de amigos, porque era la figura precisamente Sí, ahí claro. como tu abuelo, era la figura de mi abuelita la que unía mucho a nuestra familia con otras familias por historias que ya Rubén conoce también de Támara. Y qué bonito que era también acompañarla a ella, yo le decía, a la iglesia, ¿no? Ella era muy creyente de esos temas. Yo creo que cuando yo estaba bien pequeñito pensaba que yo iba a ser seminarista y que me iba a ir por esos rumbos, pero bueno, sí, otra característica era eso, las películas de Lo alcanzó Semana a Santa. tentarla. Un poquito, ella me llevaba bastante a la iglesia. Sí, sí. Pero Diego sí tiene, ¿cómo llamamos ahí? ¿Acordes, será? De Esa- ser como sacerdote, ¿no? esa Dieguito, aproximación. Todo calmadito, Diego es un tipo prudente, Sumamente calmado. prudente. Para manejar lo que maneja es Sí. sumamente calmado. Tiene una paciencia. Una paciencia enorme. increíble, sí, yo le admiro Sí, mucho sí. eso a Diego, su prudencia y su paciencia. Yo tuve conexión con la familia de. Sí, me venía contando. Yo fui muy amigo de Silvino, exalcalde de Támara. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero fue un personaje. Disfruté mucho Támara en esas épocas. Bueno, a juventud, ¿no? Bien. Todavía está bueno, joven, Rubén. ustedes salen ahorita de DF, Casanare. ¿Qué van a hacer? Tenemos una reunión con el gobernador, ahora a las 8 de la mañana, ya en 5 minutos, nos esperarán. Yo les Ya dije van para allá, mi les dije apreciado que- César Augusto. que estábamos aquí en DF. Después tenemos que ir en el caso propio al Ejército Nacional, pues para tocar temas propios de seguridad, hablar con ellos. Sí. Hay noticias que uno no quisiera dar. Se recibió una niña de Arauca ayer, Sí. de Arauca, de Tame, que siguen estos desadaptados, les digo yo, con el tema de minas antipersonas, y no quisiéramos tener esas noticias. Una niña pues que sufre tan solo 17 añitos, sufre los rigores de lo que es una mina antipersonas, porque al fin y al cabo la Ay, población Dios. civil, el campesino, su padre muere allí en Tame, Arauca, en la vereda San Salvador de Tame, y pues obviamente Casanare empieza a ser un departamento receptor de toda esto que está pasando en el hermano departamento, y pues ayudaremos hasta donde más nos alcance para que a nuestros paisanos del Arauca no sigan sufriendo estos rigores. Y así vamos a tener todo el día ocupado. Nosotros no nos podemos alejar mucho del departamento. Cuando usted asume estas responsabilidades tiene que ser así. No se puede alejar mucho, cualquier eventualidad, cualquier cosa puede pasar. Diego también tiene que acompañarnos ahora y tiene también una agenda durante todo el día. Uno creería, no, como el secretario de Educación, como los colegios se fueron de vacaciones, el secretario también. El que menos me va de vacaciones. Seguimos igual. Sí. Pero bueno, eso es, de todas maneras siempre es un honor para nosotros servirle a nuestra tierra, aunque se sacrifique la familia, el estrés vaya a los puntos máximos. Repito, mucha gente, hoy la gran mayoría pues está o en turismo religioso o en turismo normal o con sus familias. Nosotros estaremos cumpliendo nuestra labor toda la semana, lo hacemos con el mayor de los gustos, oraremos también, vamos a orar mucho y le pedimos a la gente que nos regale una oración y que en esa oración pues nos incluyan a nosotros, al gobernador, es el principal que necesitamos, que los incluyan en sus oraciones. A nosotros también es el mejor regalo que nos pueden dar, que nos incluyan en sus oraciones. Y ahí seguimos, maestro, en el trabajo diario, constante. Desde que persiste la vocación de servicio, qué chévere, qué chévere. Eso es invaluable. De eso hablaba el sacerdote la semana pasada, Monseñor Rudeli. El servicio, porque fue la ceremonia de renovación de los votos de los sacerdotes, ¿no? Entonces él hacía el llamado a eso, ¿no? A la vocación del servicio. Desde que usted tenga la disponibilidad de servir, seguramente nos va a ir siempre bien a todos. Hay varias cosas que Bueno, se pueden pero configurar ahí. Vuelvo y le pregunto, pero ahora, bueno, hoy es un día laboral para usted, el Jueves Santo. Bueno, esperemos que el Jueves Santo esté tranquilo. Yo le pido a la ciudadanía casanareña una vez más, como lo hicimos la semana inmediatamente anterior, que tengamos mucha prudencia, que no desconocemos, porque eso es también venir a decir aquí
que todos van a ir a la lavatoria de los pies o ir al Via Crucis, eso pues sería decirnos mentiras. Trataremos de acompañar nosotros de donde estemos, o aquí en Yopal o en cualquier municipio, trataré de acompañar a la población en estas procesiones porque lo tengo desde niño para hacerlo. Pero sí que se da mucho, y el ser humano, más que todos nosotros los colombianos, donde más se bebe es cuando dicen que hay ley seca. ¿No ha visto usted? Ah, no, sí, la prohibición es la causa del apetito, dice. Ley seca en Colombia es donde más usted ve gente tomando. Entonces ahora en Semana Santa se dice que no, que por favor, inclusive pues hay pico y placa. No, yo me meto por allí que no me pillan. Entonces uno le dice a la gente, vea, pueda que en estos 2 días que son los días, todos son santos, pero digamos que son los más santos, de mayor respeto, el jueves y el viernes, uno pensaría que todo el mundo va a estar juicioso, pero no, van a estar en su casa algunos, van a hacer sus fiestas, y lo que yo les decía de manera jocosa, esto lo digo con cariño obviamente, es que si hay alguno que se pone cansón en la casa, que saben, porque hay gente que no se sabe tomar unos tragos, yo les digo, échale un poquito de zumo de papa para que se duerma rápido y no moleste, porque la intolerancia nos genera problemas, la intolerancia genera cosas que en 30 segundos, en 15 segundos, el accionar de un arma, un comportamiento con un arma cortopunzante, Dios los ampare. En un segundo le cambia la vida. Cualquier cosa le cambia la vida a todo el mundo, a la persona que comete el acto y que 5 minutos después se arrepiente de lo que hace y ve las consecuencias que le trae. Deploro de paso de aquí, yo he estado hablando con Lisette todos estos días, lo que le pasó a nuestra amiga Lisette Vega, la empresaria de Puki, que ha sido agredida física y verbalmente por un abogado de Confa-Casanare, por ejemplo, este tipo de cosas. Sí, debería. Yo imagino que en eso... No, ya se tomaron medidas en ese sentido. Y yo imagino que no puede seguir en una institución de este tipo, representando por este señor, que no lo conozco. Pero lo que sí quiero decir yo es que, por ejemplo, ese señor que iba en estado de alicoramiento, que iba sin casco, muy irresponsablemente, estoy seguro, no lo conozco, repito, pero que al día siguiente, cuando se le pasó la borrachera, el guayabo empezó a reflexionar de lo que no sé cuánto duraría eso, ¿qué? 2-3 minutos, de lo que hizo en 2-3 minutos le cambia la vida totalmente. Entonces, es hacer ese llamado a que este fin de semana, el jueves, el Viernes Santo, el sábado, es otro día pico totalmente porque ya las discotecas y todo el mundo se activa y empiezan a hacer... Pero el sábado es el día más... Claro, pero que mayor guarda se debe tener. Pero si usted se da cuenta, yo ya veo por ahí propagandas de que el sábado, gran fiesta, con no sé qué cosa. Entonces el sábado es la vigilia. Sí. Entonces por eso las semanas santas de antes, que si eran santas, han cambiado muchísimo porque ahora quizá, y eso hay que abonarles, respetan el jueves y el Viernes Santo. Sí, yo veo que ahí hay un respeto bien grande, pero es llamar a la tolerancia, llamar a la calma, llamar a que estemos en familia, compartiendo con amigos y que quizá le dediquemos, así sean 15 o 20 minutos, el Viernes Santo y el Jueves Santo a la oración, a la reflexión. Cada uno pues puede hablar con Dios de la manera en que crea conveniente, Él nos escucha a todos, nos entiende lo que le queremos decir, y es a tener esa reflexión entre todos, y es la invitación que le hacemos a todos los casanareños y a los visitantes, porque tenemos, repito, Casanare ya se volvió una ventana muy importante del turismo de naturaleza y turismo religioso hacia la zona oriental. El turismo religioso está en Casanare, por lo que se ha venido haciendo en Tauramena, a quienes felicitamos a los empresarios, ¿no? Ahora se acaba de inaugurar también el Caballo de Troya, allí en Tauramena. Eso ya es otra historia de Homero que cuenta en sus libros, tanto de la Ilíada como de la Odisea, y bueno, ya sí, son otras historias, pero que tienen que ver con todo esto que estamos hablando ahora. Y repito, pues gracias a Rubén por permitirnos también llegar donde las personas, muchas que nos están viendo ahora, que nos están escuchando, para que tengamos esa reflexión en Semana Santa y también los comportamientos que sean los más adecuados. Bien, bien. Diego Fernando Ardile, ¿qué va a ser el jueves y Viernes Santo? El jueves yo creo que estar en familia,
como le dice Julito, de este tipo de actividades que nosotros desarrollamos casi que nos excluye un poquito de estar con nuestra familia, sí, de tener esos momentos también de reflexión, de receso. Entonces yo creo que vamos a aprovechar para compartir y también invitar a todas las familias de Casanare a compartir con sus niños y niñas. Yo creo que un momento, como dice Julio, de reflexión y también un momento un poquito de respiración de esas dinámicas que son la escuela, ¿no? Para que nuestros niños lleguen nuevamente con esa energía a las actividades del colegio, pero también de pronto con la reflexión que estamos haciendo y que nuestros padres y madres de familia aprovechen para un poco también en la cotidianidad se pierde, ¿no? Ese cariño, expresar el cariño, porque es llevar al niño a la escuela, el trabajo, nuevamente hacer las tareas y regresar a las actividades académicas, pero esta va a ser una semana donde podemos reflejar todo ese cariño, ese amor que tenemos hacia nuestra familia, hacia nuestros niños y niñas, y regresar con esas energías para continuar forjando sueños y oportunidades para Casanare, que es nuestro propósito, el propósito, como ha dicho Julio, del señor gobernador, de servir. Yo creo que este gabinete se ha caracterizado por eso y se seguirá caracterizando por ese don de servicio, que creo que es lo que debe motivarnos como funcionarios públicos. Querer esta tierra es precisamente hacer todos los sacrificios que está mencionando Julito, y querer nuestra tierra es trabajar arduamente porque sigamos brindando mejores condiciones para el pueblo de Casanare. Bien, había cuadrado con Álvaro Luis también para hablar. ¿Dónde anda el Álvaro Luis? Álvaro Luis debe estar planificando otra vía más para arreglar el departamento. No, es que quería que me contara cómo está la malla vial del departamento para la cantidad de... Llámelo. Claro. Ya. Yo creería, por ejemplo, Álvaro Luis debería tener similitudes en lo nuestro, pero él debe tener algo diferente como hacía su Semana Santa, ¿no? Imaginaría yo. Porque Álvaro es de... ¿De dónde es Álvaro? Sí, pues él debe tener también que contarnos gente, ¿no? Otras historias. Es un buen tipo, contarnos otras historias de repente cómo se llaman, porque fíjate, aquí nos llevamos 3 formas distintas, teniendo un solo patrón, pero habían cosas distintas de cómo celebrar la Semana Santa, ¿no? Nosotros no teníamos el vino con la galleta, obviamente no teníamos la dramatización pura que se hacía en Támara, teníamos cosas diferentes, pero sí teníamos como el intercambio gastronómico, digámoslo así, de las familias, don Ángel Montes, de Maní, me acuerdo tanto de don Ángel, de Reinaldo Tobar, de tanta gente buena que ya se fue y que eran grandes hombres que hoy nos hacen mucha falta para todo esto que se está viendo. Bueno, les agradezco mucho la visita que han tenido para con DF Casanare. Habíamos planteado con Julio esta visita diferente, esta charla, esta conversación muy diferente, teniendo en cuenta lo que implica la Semana Mayor, pero también para lo que usted ha hecho muy oportuno, darle las recomendaciones a la gente, ser prudentes, muy prudentes, por favor, quienes se movilizan en las calles. Hoy por hoy pues salimos, que un papá, lo que usted decía hace algún minuto, se dé cuenta para qué su chinito de 15 años saca la moto a las 10 de la noche. Evitemos, va a haber restricción en el tránsito de motos en horas de la noche durante estos días que vienen, todas estas cosas. Dirán, pero es que no dejan movernos, no, son medidas que se toman, la autoridad sabe por qué lo hace, que muchas veces no son de ustedes, son el Consejo de Seguridad, lo que estamos hablando. Eso, un secretario de gobierno, un gobernador, no toma de medidas de ese tipo solos, pero ¿sabe qué nos dijo Monseñor Rudelli la semana pasada? Y lo traigo a colación aprovechando que ustedes están acá y que se van a encontrar con nuestro gobernador ahora. Nos dijo una cosa, hay que orar, pero hay que orar por nuestros gobernantes, por las personas que tienen bajo su responsabilidad la conducción del departamento. Por ellos hay que orar mucho, por ustedes, por el César Augusto que está en su despacho en este momento, creo, y por todos y cada uno quienes hacen parte de esa administración, los alcaldes, sus secretarios, por todos hay que orar, porque son personas que rompen su costumbre familiar
para prestar un servicio que es estar al cargo de un importante despacho. Por ellos hay que orar muchísimo para que todas las cosas nos salgan bien cada día, para que este mundo siga por el camino correcto sin desviarnos de las cosas. Mil y mil gracias, Julio, por estar con nosotros acá. Maestro, como le digo a usted de cariño, mi querido Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Ya habíamos hablado de este tema, me envió un mensaje Rubén que le dijera cómo pasamos la Semana Santa y yo le dije, no, a mí casi no me gusta por teléfono, yo voy a su programa y aquí estamos cumpliendo como siempre, mi querido Rubén, agradecido con usted, un hombre que ha hecho patria en Casanare, que le debemos mucho. Mi admiración y mi respeto y mi cariño siempre lo va a tener mi querido Rubén. A todos, Dios los bendiga. Vamos a seguir, ya estamos iniciando esta Semana Santa, hasta ahora estamos a martes, todavía faltan 5 días, los cuales hay que seguir con ese regocijo en familia, con mucha prudencia y mucha precaución, por favor. Muchas gracias, Dios los bendiga. Diego Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muy valederas sus palabras, muy interesante su mensaje, muy oportuno para este instante en el que estamos. Bueno, mi amigo Rubén Darío, a usted muchas gracias, a su equipo de trabajo que aquí juiciosamente también lo acompaña. Como yo siempre digo, no, nos separa casi que una generación, pero desde el primer momento que yo conocí a Rubén Darío y averigüé por la persona que era, pues hay una conexión especial ahí que nos une, tal vez sus lazos que van más allá de la lógica, ¿verdad? Pero agradecer este espacio y desearle a las familias de Casanare que disfruten esta Semana Santa, que por favor reflexionemos. Hay mucho por hacer en el departamento y yo creo que entre todos y todas podemos construir esos sueños que queremos. Y bueno, vamos a reforzar esos temas del humanismo que vinimos hablando para que la escuela y el hogar sean uno solo y podamos disfrutar todos de un mejor futuro.